del Congreso Internacional de Educación Encinas. Maestros, maestras, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en el Congreso Internacional Encinas, acompañando y disfrutando de estas conferencias en este Congreso. Vamos ya de frente con la conferencia número 2 de esta última jornada, que tiene que ver con un título que también es sugerente y potente para la discusión. El título es Familias, Tecnologías y Salud Física y Mental. Interesante cómo nuestros dos invitados a continuación van a establecer vínculos entre estos conceptos y van a abordar una discusión, un abordaje interesante de estos temas que sin duda también son de mucha vigencia y de mucha actualidad. Quiero presentarles rápidamente a nuestros invitados. Está con nosotros Jesús Vélez Delgado. Jesús, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. En verdad, creo que vamos a tener una conversación interesante. No soy el mejor ejemplo de salud física ni de lejos, pero vamos a ver qué podemos hacer por el tema de lo demás. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Bueno, a Jesús Vélez lo conocen, es periodista peruano especializado en tecnología. Él es editor en jefe de NewsGeek, la sección de tecnología de RPP Noticias. Es conductor de familia.com en RPP Radio, que es un programa dedicado a la evangelización tecnológica en padres, en madres y en docentes. Conductor de NewsGeek en RPP Televisión, como les digo, este espacio de tecnología, y hay entrevistas, hay notas del día. Jesús es conductor de Metadata, también un podcast de tecnología de RPP Web. Bueno, Jesús es conferencista de temas asociados a la tecnología de consumo, a las tendencias de innovación, educación, a presentaciones de alto impacto. Él construye contenidos, es colaborador en medios informativos internacionales, está en Milenio TV en México, NTN 24 de Colombia, en Cooperativa de Chile, Blue Radio también de Colombia. Es reviewer de tecnología de consumo desde el año 2009. Quiero pedirle a Jesús que me espere un instante porque quiero presentar también en esta mesa, en esta conferencia, a nuestro segundo invitado, a nuestro segundo ponente. Él es Miguel Martínez de la Rosa, de Unir México. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido al Encinas. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jesús, y a todos nuestros amigos, maestros de todo el Perú y de fuera también que están ahí conectados. Para mí es un honor estar ante ustedes. Gracias por la oportunidad a su servicio para poder compartir este tiempo. Miguel es bachiller en educación, es magíster y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y tiene una especialización en antropología filosófica. Tiene estudios de posgrado en planeamiento estratégico y en acreditación de la calidad educativa, en gestión de proyectos de inversión pública y gestión de políticas públicas. Tiene más de 12 años de experiencia como director de escuelas y de un instituto pedagógico. Miguel Martínez es autor de diversos libros dedicados a la obra y el pensamiento académico del filósofo y catedrático peruano Luis Felipe Alarco Larrabiur. Muy bien, hechas las presentaciones, yo quiero dejar en el uso de la palabra a Jesús Vélez, quien previamente nos había avisado que solamente nos va a poder acompañar hasta las 7:30. Por eso le vamos a dar, Miguel, si me lo permites, el turno a Jesús para que él comience y ya luego nos quedamos conversando de largo con Miguel de los temas que él plantee. Jesús, no te quito tiempo. Adelante, No, por no. favor, 15 minutos para cada uno de ustedes. Adelante. Gracias, Carlos. Y solamente quería empezar hablando acerca de un poco el impacto de nuestros tiempos en temas de tecnología. Yo entiendo que mucha gente sienta ansiedad y sienta estrés por el hecho de ver cómo la tecnología propone nuevas soluciones, implementa nuevas cosas, saca nuevos productos que cuestan cada vez más y que los chicos fuerzan desde atrás el tema de la inclusión tecnológica por moda, por tendencia, por sentirse incluidos en una sociedad digital que, valgan verdades, ya no es ni siquiera sociedad digital, la sociedad es una sola y tenemos parámetros distintos en cada una de ellas. Creo que hay varios puntos que cuando hablamos de tecnología aplicada a la salud, tenemos que empezar a focalizar. Escuchaba muy atentamente la intervención anterior y me parece fantástico cómo se compartían ciertos elementos respecto a
la necesidad, por ejemplo, de encauzar un uso correcto de la tecnología, la preocupación que existe básicamente por la implementación tecnológica, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial. Y yo entiendo, reitero, que esto genera mucha obsesión y que genera un impacto negativo a veces por la manera en que los medios trasladamos esto. Y aquí, evidentemente, quiero aprovechar y señalar que como parte de un equipo de periodistas dentro de una casa que maneja la información como si fuese nuestra segunda vida, que es RPP, para mí el estándar de información en tecnología responde al mismo estándar que política, que actualidad, y francamente suelo derribar muchas de las cosas que escucho con preocupación, y entiendo que hay preocupación respecto a que la inteligencia artificial pueda generar algunos problemas a la larga, pero partamos de varios puntos. Primero, la inteligencia artificial es un asunto producto de una capacitación masiva que un algoritmo, modelo amplio de lenguaje, ha recibido con datos de Internet. Millones de horas hombre invertidas en un algoritmo que a través de estas fórmulas puede analizar millones de parámetros al mismo tiempo para poder confeccionar una idea que a veces parece de la nada, pero que se basa en conocimiento humano previo. Es decir, lo que están haciendo no es una noción concreta, compleja, replicar un ser humano. No, estamos bastante lejos de Jarvis, Ultron y otros tantos. Lo que tenemos enfrente es básicamente un optimizador de recursos. Y ahí viene un poco mi primer enfoque respecto a cómo la salud tenemos que manejarla respecto a la ansiedad de la tecnología. Cuando hablamos de los parámetros de OCDE y el 27% de empleos que van a verse perjudicados y un poco lo que decía el World Economic Forum sobre la proyección de millones de empleos que van a desaparecer, ha pasado desde hace 200 años el hecho de que una máquina reemplace 200 personas en cualquier lugar del mundo. 200 esclavos fueron reemplazados por 2 tractores en un momento. Entonces, lo que tenemos que ver es un poco la perspectiva futuro de las aplicaciones de esta tecnología en la vida de los chicos y adolescentes. Y cuando un docente enfrenta una tecnología como enemiga, pone en riesgo 2 perspectivas. Una, la perspectiva de poder implementar conocimiento y capacitación sobre esta oportunidad. Y 2, ahuyentar la curiosidad y sobre todo las ganas de desarrollar cosas sobre una innovación. Entonces, si a nosotros a los chicos les decimos, no uses inteligencia artificial para la tarea, no la uses para... Me remonta a 30 años a Internet, cuando yo estaba en la universidad y tenía que hacer mis tareas y los docentes no tenían una estrategia clara de cómo asignar responsabilidades o dejar trabajos, y simplemente uno entraba a Internet, encontraba varias cosas y las pegaba y sacaba 20. Entonces, yo creo que aquel enfoque tiene que ver un poco con cómo enfrentamos el futuro desde la base académica. Y el futuro tenemos que verlo en función de cómo aprovechamos las herramientas de hoy. Tecnología no es innovación, la tecnología no es un concepto futurista. La tecnología habla de soluciones. Cuando un cavernícola tenía un antílope a 600 metros, se acercaba, pero no podía agarrarlo, tenía que diseñar un arma que a distancia pudiese acabar con ese antílope para poder comerlo. Ese pensamiento, ese asunto crítico de raciocinio, de entender su realidad, de aplicar soluciones, esa es tecnología. Construir un puente es tecnología y se ha hecho con sogas, con madera, con todo. Entonces, yo creo que ahí el tema de, primero, establecer rigores claros sobre cómo implementar tecnología en los salones, la pandemia debió habernos empujado a eso, y lamentablemente yo siento que estamos un poco retrocediendo a los cánones previos de pandemia en el término educativo, en donde el teléfono no tiene participación alguna, en donde el aula invertida es un elemento escaso en todos los salones de clase, en donde las oportunidades de gestión y capacitación de los docentes ya no es asíncrono, porque ya tiene que estar en el salón y no puede producir contenido alterno mientras está en el salón, y ya no es capacitador porque tiene que ser un promovedor de la enseñanza. O sea, hemos vuelto a esto. Y el tema tiene que ver ahí justamente con cómo enlazamos y conectamos estas soluciones en beneficio de nosotros. Y vuelvo al tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene 2 enfoques: la automatización y, perdonen la licencia, la aumentación. Es decir, lo que pasa es que en inglés es el augmented, ¿no? O sea, es en pensar en automatizar procesos o en aumentar procesos. Y la automatización nos lleva radicalmente al reemplazo, porque hay personas que hacen algo hoy que pueden ser reemplazables. Hoy hablamos incluso de
alta casta de programadores que pueden ser reemplazados con inteligencia artificial generativa como BART, ChatGPT, Cloud2 y otras tantas. Entonces, ¿cuál es el sentido si un programador hoy que habla de Python, C++ y tantas cosas puede ser reemplazado por algo que creó un grupo de desarrolladores? No, creo que ahí viene un poco el tema de cómo enfrentamos el otro parámetro, el del aumentar nuestras capacidades. La inteligencia artificial potencia lo que queremos hacer, es una herramienta más. Y el residuo que podemos generar de repente inexacto, impreciso, es un asunto que tenemos que resolver también. Y ahí viene un poco, en parte, el enfoque holístico de cómo enfrentar una innovación tecnológica como la inteligencia artificial de la manera más sana posible. No es una competencia docente. O sea, no es competidor de los docentes directamente. Sí es una competencia que los docentes deben adquirir, el uso de nuevas tecnologías para mejorar sus métodos de enseñanza, cumplir con sus tiempos, en fin. No veamos simplemente como un reemplazo, como un Google con endorfinas, el hecho de un ChatGPT o de un BART. Yo creo que ahí tenemos que aprovechar justamente estas herramientas, conocerlas y observar, por ejemplo, qué capacidades tiene para que los chicos puedan desarrollar con pensamiento crítico ciertas cosas. Qué tipo de... La cultura del prompt es importante. Saber cómo podemos dirigir un poco los comandos que los chicos deben asignar a estos recursos. Pero acá viene el giro, acá viene un poco el twist del tema, porque no se trata de endosar la tecnología. Escuchaba hace un rato la conversación y escuchaba un poco que hablaban de que hoy se le concede a los niños el tema de darles un teléfono porque los teléfonos son la nueva niñera. Yo siempre me he resistido a dos cosas en esta vida desde que me dedico a temas de tecnología. Una, en que la tecnología no es niñera, y dos, que no hay que normalizar las conductas. En el primer caso, la tecnología no es una asesoría emocional. La tecnología es un recurso que nos brinda entretenimiento, educación o cualquier otro tipo de solución que esté a nuestro alcance. Nos puede medir el ritmo cardíaco, nos puede sacar el peso, nos puede poner una película que no veíamos hace años, nos puede transportar un recuerdo con una foto. Todo eso es un globo de soluciones. Pero si nosotros normalizamos ciertas conductas, como decir, por ejemplo, que esto ocurre y que es niñera y es normal que ocurra, no lo podemos normalizar. A un niño no se le tiene que dar un teléfono. A un niño no se le tiene que dar un teléfono como un regalo, como si fuese una camiseta en Navidad, o como si fuese un G.I. Joe, o como si fuese cualquier cosa que los chicos quieran hoy. Hay que darles tecnología asistida, encauzar su curiosidad en términos de por qué vas a usarla, y en términos de la tecnología es mía como papá, como mamá, y yo se las delego, se las presto para que la usen en casa. La tecnología no tiene que ser propietaria de los chicos. Con eso tenemos la capacidad de negociar sus tiempos, de negociar, por ejemplo, si hicieron tareas, si de repente cumplieron con los deberes y empezar a jugar un poco con esa negociación también en función del teléfono. Creo que normalizar estas conductas de que los chicos en el salón de clases se distraen con el teléfono simplemente niegan la posibilidad de seguir incrementando la presencia de tecnología en las clases, porque por prejuicio adulto. Neil deGrasse Tyson decía hace mucho tiempo de que él trabajaba con los adultos porque son los que deciden, son los que tienen el dinero, son los que votan, y los niños no son el problema, sino los adultos, básicamente. Y en este punto, quitar la creatividad de los chicos en enfrentar nuevas herramientas, pues provoca justamente eso, de que los chicos no se sientan acompañados para el futuro que se les muestra ahora, porque están bombardeados de información respecto a inteligencia artificial, a esta esta realidad metaversiana que estamos construyendo. Y ellos en la escuela no se sienten reforzados en una sociedad cuando la sociedad te habla de tienes que ser un ciudadano, tienes que formarte, tienes que ser parte de una sociedad. Ya, ¿de qué sociedad me estás hablando? ¿De la que tú quieres que yo cree? ¿O de básicamente la que hoy se está formando y quiero participar y entender? Y lo otro tiene que ver con mi perspectiva personal. Para mí los nativos digitales no existen. Siempre se habla del tema de los nativos digitales, que los niños nacieron con el chip. No, 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 no. Desterremos ese concepto porque lo que hace es quita la responsabilidad de los adultos en el tema de la formación tecnológica de los chicos. Los niños no tienen ni idea. Tú le preguntas a un niño qué es MySQL o qué es un distro de Linux y no tienen ni idea. Entonces, no digamos de que saben absolutamente todo. Creo que parte un poco de nuestra salud emocional respecto a tecnología pasa justamente por aclarar situaciones. El miedo es el gran paralizador de nuestros tiempos y el miedo crece alrededor de las situaciones de ignorancia, de las cosas que desconocemos. Y el miedo tiene dos asuntos aquí. Todos sabemos cómo el miedo resuelve de dos maneras. Cuando tú tienes miedo, tienes dos caminos. O te quedas quieto o te mueves.
Por miedo, directamente. Los valientes no son aquellos que hacen las cosas sin miedo, son los que sienten miedo pero igual las hacen. Entonces, cuando hablamos de generaciones que nos superan, de niños que ya son más hábiles que los adultos, no, olvídense de eso. Eso no está pasando. Y si lo seguimos reafirmando en los niños van a sentirse absolutamente desvalidos y decepcionados de la generación de adultos que tenemos, que no los estamos formando de la manera que ellos quieren ser formados o de la manera que ellos entienden que necesitan ser formados. Yo me he dedicado a hablar con docentes durante mucho tiempo, además de haber ejercido la docencia 12 años en educación universitaria. Y siempre me ha interesado mucho el tema de saber cómo los chicos conviven con la tecnología muy de cerca, a la par de mi trabajo periodístico. Y siempre he notado que son muy superficiales, que son esclavos tecnológicos y no grandes mentes que están dispuestas a usar la tecnología como herramienta, sino básicamente como recurso o como modo de vida o como gran dosificador de sus necesidades. Creo que entender nuestro presente y cómo abordamos las soluciones tecnológicas nos va a dar una tranquilidad emocional distinta para enfrentar la manera en que educamos, la manera en que hablamos con las nuevas audiencias. Y me refiero a nuevas audiencias en los chicos, en los estudiantes. Hoy creo que el aprendizaje que, no sé, bueno, si Carlos o yo hemos tenido respecto a los medios es que las audiencias son importantes para satisfacer. Y yo aprendí con los años que un grupo de alumnos, un grupo de estudiantes en un salón de clases es una audiencia a la que tienes que satisfacer en necesidades, a la que tienes que acompañar, a la que tienes que liderar de vez en cuando. Y los recursos comunicativos o los recursos tecnológicos o los recursos que quieras para mejorar esa relación y que los chicos te tengan en esa perspectiva, no pasan por negar que existen. No pasa por negar que existe la tecnología, no pasa por negar que existen los entornos difíciles, que no pasa por engañarles a decirles de que te vas a quedar sin trabajo porque ya hay una inteligencia artificial que puede hacer lo que tú haces. No, estamos en una enorme oportunidad para cambiar un switch de manera sistemática y empezar a enrumbar nuevos horizontes en la perspectiva de los adolescentes y los niños y las niñas de nuestro país. No se trata de endosar libremente porque es tecnología y hay que aceptarla. Ese es otro error. Y por eso hay salones de clases llenos de proyectores y computadoras que no sirven y de tantas aulas llenas de teclados y ratones y un profesor al otro lado de la pantalla diciendo 2 más 2 es 4. No, la transformación digital no es eso. Cuando hablamos de transformación digital no hablamos de lo digital, hablamos de la transformación. Que eso es lo que olvidamos, ¿no? Cuando viene esta bandera de transformación digital, siempre eso nos decía, ¿no? No, sí, ¿qué viene el tema de transformación digital en los colegios? Sí, miren, hemos comprado proyectores, hemos comprado computadoras, ahora todo está en servidores, utilizamos Teams. Pero eso es digital, no estás transformando nada. Entonces, ¿cuál es el rumbo que tenemos que tomar respecto a transformación? Es ahí en donde tenemos que empezar a convertir las ideas previas, los asuntos preconcebidos, de cómo enfrentamos a esta nueva generación de estudiantes con lo que piden, con lo que necesitan, para ser ellos los que, sobre esta plataforma, construyan las soluciones que esperamos todos. Mientras más alejemos a los chicos de temas de tecnología, ellos van a sentirse más frustrados, van a sentirse menos acompañados y van a sentirse evidentemente más divorciados de la generación que los precede, de la que es responsable de su desarrollo. Eso elimina vínculos de confianza, vínculos afectivos. Eso hace que los ancianos de esta nueva generación en 20 años, yo tengo 45 y cuando sea 20 años tendré 65 y estaré a puertas de la ancianidad, pues no van a confiar en mí, porque durante mi adultez no hice absolutamente nada. Entonces yo creo que hay varios paradigmas que vencer aquí y todos tienen que ser aclarados justamente en aras de esta salud que queremos. Las familias no tienen que empezar a pensar que la tecnología es un divisor. La tecnología no ha desunido a las familias, porque los niños no se han encontrado la tecnología pisándola como un excremento en la calle y que se les pegó la zapatilla. Papá y mamá la incluyeron sin reglas, sin protocolos, sin cadenas de seguridad, sin te doy esto a cambio de. No, las metimos nomás porque era un regalo de Navidad, un regalo de cumpleaños, porque todos la tenían. Y no, es momento de repasar estas situaciones. La tecnología no es la causa del mal de que tus hijos no te hablen. Es la consecuencia de que tú hayas impuesto tecnología en sus vidas y que no los hayas guiado en este camino. Recuerdo mucho, ya para terminar esta parte, hace años me venía de viaje de Trujillo y me tocó volar al lado de un papá y un niño de 2 años. El niño estaba llorando, yo casi no le escuché porque estaban canceladores de ruido, nunca vuelen sin canceladores de ruido. Y
el papá le dio un iPhone 6S en ese momento, lo recuerdo bastante bien, con un juego de combate, Modern Combat, si no me falla el dato. El niño se cayó y se puso a jugar. 2 años en un avión con un teléfono de $1000. Como que te espanta un poco, ¿no? El hecho de normalizarlo, de darle a un niño esta potestad de minimizar el juego, agarrar una cuenta de banco en una aplicación y hacer lo que le dé la gana o interactuar con otros adultos. Es ahí donde el padre está ausente. Es ahí donde el docente está ausente, pero el docente tiene la gran oportunidad de revincular el interés de los chicos. Ya el mundo no está para... No digo que no esté absolutamente, pero creo que las nuevas mentes brillantes tienen que ser estimuladas. Y si el docente no está en el punto exacto del estímulo correcto, pues yo creo que ahí va a haber un problema, ¿no? Por lo menos creo que es lo que puedo aportar en esta parte de la conversación. Jesús, y no es poco. Muchísimas gracias. Gracias por haber planteado esas líneas de discusión, esos puntos de vista tan interesantes. Muchísimas gracias por ello. Vamos ahora a escuchar a Miguel Eduardo Martínez. Quédate con nosotros, Jesús, hasta el momento que tengas que retirarte, por favor. Gracias, por supuesto, por haber sido parte del Encinas. Em, Miguel Eduardo, vamos contigo, la misma dinámica, 15 a 20 minutos para tu presentación y luego, si tenemos tiempo, establecemos un diálogo en torno a lo que se ha planteado en esta conferencia. Adelante, por favor, Miguel, te escuchamos. Muy bien. Gracias, Jesús, por las interesantes ideas que has compartido con nosotros. El tema que nos convoca, ¿no? Familias, tecnologías y salud física y mental, es bastante complejo en el sentido de que nosotros, como maestros, ¿no? Ustedes, querido público oyente, que a lo mejor tienen que lidiar en las aulas de clase, ¿no? Con diversas realidades complejas, todas ellas, pues puede que caigamos en la situación en la que satanizamos la tecnología, satanizamos la actividad familiar y a todos estos dos elementos los ponemos como causas primeras de los diversos males de la salud. Entonces yo quisiera empezar, queridos maestros, primero quitándonos el saco de la satanización, de esta satanización de la tecnología, como ya lo llamaba Jesús, como lo mencionaron también los especialistas anteriores a nosotros. Entonces, yo lo que quisiera compartir con ustedes, a manera de algunas ideas, ¿no? Rápidas, porque tenemos poquito tiempo, pues sobre las familias, tecnologías y salud física y mental, lo que a mí me interesa es, primero, pensemos en el primer término, familias. Todos entendemos lo que es una familia. Todos lo sabemos, todos lo comprendemos. La Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿no? O define a la familia como un conjunto de personas que, en primer lugar, ¿qué hacen? Conviven. La convivencia es el primer indicador o lo que nos hace ser familias. Bajo un mismo techo, se organizan en roles, padre, madre, hermanos, etcétera, ¿no? Y luego otra característica que nos hace ser familia es el establecimiento de los vínculos, algunas veces consanguíneos, pero no pueden ser consanguíneos en otros casos. Entonces, consanguíneos o no, pero existen vínculos. Y sobre todo, nos aporta un modo concreto de existencia, que esto implica las formas de manejarnos en el mundo a nivel económico, a nivel social, la compasión del uno con el otro, que esto se va a generar a través de los sentimientos afectivos que nos unen, que nos aglutinan. Entonces, en ese sentido, para todos está claro que ser familia implica tener responsabilidades el uno por el otro, implica ser parte de un constructo de personas a través del cual nosotros intercambiamos diversos deberes y derechos. Eso está clarísimo para todos. Pero resulta que estamos hablando de familias
tecnología, y entonces es ahí donde ya se ha hablado muchísimo y muy bien de lo que es la tecnología. A veces desde el punto de vista del aula, nosotros los maestros tendemos hoy en día, cuando estamos como educadores, escuchamos la palabra tecnología, pensamos en todas las tecnologías que se aplican a la educación o pensamos en los dispositivos de los que disponemos en la cotidianidad, pero la tecnología es mucho más que ello. Hablar de las nuevas tecnologías hoy en día, como ya se ha mencionado, es hablar de la inteligencia artificial que sigue dando pasos agigantados hacia el futuro, que ya no es un futuro lejano, estamos en él, estamos viviéndolo. Es hablar de el metaverso, este nuevo universo virtual en el que todos en algún momento vamos a querer vivir, y eso no se puede negar. Tenemos estudiantes que hoy a lo mejor tienen 3 añitos y nosotros decimos, les estamos preparando para la vida. ¿Para qué vida? ¿Para la vida del año 2023? ¿O para la vida que ellos tendrán cuando tengan, si tienen 3 años, cuando tengan 23 años, de aquí a 20 años, ¿cómo será el mundo? ¿En qué mundo van a querer vivir? ¿Solo va a existir este mundo, el mundo concreto, real y material en el que nosotros sí vivimos? ¿O es que el metaverso se convertirá en un universo alterno en el cual ellos quizás quieran estar más tiempo que en el mundo actual en el que nos posamos hoy en día? El transporte, a nivel de las tecnologías, también es interesante analizarlo porque se está hablando ya de un futuro donde todo será más rápido, sostenible, a nivel ecológico, etcétera. Los nuevos ordenadores cuánticos que ya se mencionaron, donde se solucionarán problemas cada vez más complejos, las nuevas energías, el tema del los nuevos problemas que se están generando con el cambio climático, pero que es muy posible que sean resueltos poco a poco gracias a estas nuevas tecnologías. La industria 4.0, los nuevos puestos de trabajo de los que ya se ha ido mencionando, lo cual no es que hay que tener miedo a que nos vamos a quedar sin trabajo. Lo que pasa es que son nuevas oportunidades y esto va a generar una evolución en los trabajos como hoy en día ya las hay. No es que haya menos trabajo de los que había hace 50 años. En realidad es todo lo contrario. Sí que es cierto, hay una serie de crisis económicas por otros temas. No es la tecnología la culpable de que haya o no haya trabajo en diversos lugares. Nosotros ya sabemos de la existencia de las impresoras 3D, del Big Data y la evolución de estos, o mejor dicho, la masificación de estos productos y su llegada a nuestros hogares, lo cual cambiará también nuestra vida. Por otro lado, lo que sabemos de los etiquetados inteligentes, el empleo de las TIC, desarrollo de comercio electrónico, pues el 5G, el aprendizaje autónomo de las máquinas, la singularidad tecnológica, un tema bastante complejo también y que a mucha gente les está asustando. La biotecnología, la modificación genética, el transhumanismo, pues todos estos temas que son parte de las nuevas tecnologías, hoy en día nosotros como maestros, como educadores, hemos de conocer algo de ellos, no de repente al nivel de una especialización concreta, sí, tenemos que conocerlo como maestros, como docentes, saber qué es lo que está pasando en el mundo para perderle el miedo, porque muchas veces los primeros que caemos en prejuicios tecnológicos somos los propios maestros bajo los supuestos de que antes, cuando todo era con papel y lápiz y el libro coquito o la caligrafía y todo ello, era mejor que ahora. Entonces, quizás nosotros los maestros también tenemos que entrar en esta nueva reflexión, porque es realmente, ¿cuál es la relación entre la familia y las nuevas tecnologías? ¿En qué medida esta relación nosotros la estamos cultivando de manera sana desde la escuela, donde tenemos el lugar propicio no solo para formar a nuestros estudiantes, a nuestros niños y jóvenes, sino a las propias familias? Y como bien lo había señalado hace un momento Jesús, la educación para el uso, para el manejo de la tecnología, no es un tema solo que tenemos que brindarle a los niños. Los primeros que hemos de educarnos en este sentido somos nosotros, los adultos. Somos nosotros, los maestros. Y no me refiero a saber utilizar la tecnología para dar clases, porque eso es lo más fácil, sino saber utilizar la tecnología para vivir felices. Entonces, dicho todo esto, recordemos algunas de las enfermedades tecnológicas, por decirlo de alguna manera, que están apareciendo hoy en día, porque el tema tiene que ver con salud.
Y bueno, a nivel de la salud física y mental, he querido hacer un pequeño cuadrito aquí donde mencionemos rápidamente estas nuevas enfermedades tecnológicas a nivel de cuerpo, mente y conciencia. Porque a nivel del cuerpo se presentan algunos males físicos hoy en día, sí, hay problemas musculoesqueléticos por el tema de las malas posturas, el síndrome del túnel carpiano, que tiene que ver con la muñeca, por las malas posturas, por el uso de la tendinitis, el tecnex, la epicondilitis, problemas en el codo, el tema de la pérdida de audición, el sobrepeso, la obesidad, son temas que hoy en día se están generando, ya siempre han existido, es verdad, pero hoy, de alguna manera, en el mal uso de la tecnología, de las tecnologías, pues resulta que se están incrementando este tipo de males a nivel corporal. A nivel de la mente, por ejemplo, se habla, curiosamente, algo que nos puede hacer reír, la whatsappitis, el nintendinitis, el witis, que uno diría, pues, ¿de qué tonterías nos estás hablando? Pues esto que parecían tonterías hoy en día tiene que ver con las inflamaciones que están habiendo en diversos tendones y nervios de las manos ante el uso de estos aparatos. Luego, por otro lado, por ejemplo, ¿no? A nivel de la mente, se habla de la cibercondria, ¿no? Que implica experimentar, y esto ya va a ser un poquito más serio, ansiedad después de buscar información médica o abordar problemas de la salud mediante el Internet. Entonces, lejos de que estos aprendizajes sirvan para mantenernos calmados, lo que nos genera de esos comportamientos concretos de ansiedad, sensaciones de inseguridad. Por otro lado, la nomofobia, que es una patología tecnológica, pues de las más arraigadas hoy en día, ¿no? De nuestra sociedad y que implica, ¿no? También una suerte de ansiedad que nos causa el dejarnos el teléfono en la casa, el móvil o la computadora, ¿no? La laptop, algún dispositivo con el que más nos hemos vinculado, porque ese también es un tema. Mentalmente estamos generando vínculos con los dispositivos al punto de que dejarlos en casa nos genera ansiedades que antes no existían. El pubbing, que tiene que ver con ¿no? el uso abusivo del teléfono en presencia de otras personas, llegando a ignorar la propia presencia de quien está ante ti. El vamping o insomnio, que muchos jóvenes lo padecen hoy en día, ¿no? Donde por el uso del móvil, ¿no? Pues padecen de insomnios o lo dejan debajo de la almohada, ¿no? Y pues duermen mal, no duermen de corrido y no saben por qué no pueden dormir bien. Y paran en la noche interactuando con diversas situaciones a través de, en este caso puede ser el móvil o cualquier otro dispositivo, pero la interrupción permanente del sueño que se hace crónica. Y díganme ustedes, si no es evidente que una persona que duerme mal va a tener problemas de salud. Luego, a nivel de la conciencia, tenemos las adicciones a las redes sociales y el síndrome FOMO, ¿no? Este acrónimo de Fear of Missing Off, que describe el miedo a perderse algo, el miedo a perderse algo que implica, ¿no? Todo un fenómeno social relacionado estrechamente con la digitalización de nuestro mundo actual. Perdernos la noticia de actualidad. Por otro lado, claro, hay una serie de trastornos de identidad disociativa que están apareciendo, cuya dificultad principal implica el saber distinguir lo que ocurre en la vida real de lo que ocurre en la vida virtual. Y entonces es ahí donde esto cuando está apareciendo, ante el uso descontrolado, repetido, obsesivo de diversos videojuegos o que nos implican saber si estamos con, o sea, ya la desconexión no se sabe si es un término que se tiene que aplicar ante la relación que tengo con la realidad virtual o con la realidad, entre comillas, concreta, material. Este síndrome de la vibración fantasma, que a lo mejor muchos de nosotros lo padecemos,
Y sobre todo, el problema que muchos jovencitos están teniendo hoy en día es el aburrimiento sin sentido. El aburrimiento no es un problema en sí, porque el aburrimiento es la clave de muchas grandes inspiraciones que podemos tener. A veces hoy en día se piensa que aburrirse es algo malo. No, el aburrimiento se convierte en una oportunidad para inspirarnos. El problema es que hoy en día el ocio y el aburrimiento no tienen sentido, o mejor dicho, se convierten en un espacio de ausencia, en un espacio que evidencia la falta de sentido. ¿La falta de sentido de qué? La falta de sentido de la vida. Quizás muchos padres o profesores, en algún momento vemos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, y vemos cómo manejan, cómo van creciendo, cómo manejan, entran en juegos, entran en cosas, en tanto que tiene que ver con la tecnología, y quizás podemos sentir que los perdemos. Y vemos aquí al joven Ben Solo, seducido, llevado por otro camino, rebelado contra su padre, confundido. Cosas que muchas veces nosotros atribuimos a los jóvenes hoy en día cuando son arrastrados en el manejo de la tecnología. Dañan y se dañan. Dañan a otros y se dañan ellos. Y hay un símbolo paradójico, ¿no? El sable de luz, la espada esta de luz, una herramienta tecnológica con la que daña a su padre, con la que se daña a sí mismo, con la que daña a otros. ¿Quién tiene aquí el problema? ¿Quién tiene la culpa de lo que le está pasando a este joven? ¿El sable de luz? No, no es el sable de luz el problema. ¿Quién lo ha puesto enfermo a este joven? No es la tecnología, porque resulta que detrás de la tecnología, la verdadera enfermedad que subyace es un conjunto de ideas y afectos que le han sembrado a este joven y que se lo han robado a su padre. Y el padre, ¿qué misión tiene aquí? El padre, el maestro, salvar a como de lugar al hijo que ama, al estudiante que ama. ¿Y cómo lo salva? A través del sacrificio. Un sacrificio que ustedes, queridos maestros, en el día a día seguramente están dando, están tomando, que es inevitable. Pero quiero terminar esta parte diciéndoles, la enfermedad mortal que nuestros hijos, que nuestros estudiantes hoy en día padecen, no es resultado de la tecnología ni de su, entre comillas, mal uso. Yo quisiera recordar a Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés, que nos habla de que la verdadera enfermedad mortal es la pérdida del sentido. Y la pérdida del sentido es algo que se viene dando en el ser humano desde siempre. Siempre hemos estado en amenaza de perder sentido de nuestra vida. Y no es la tecnología la culpable de esto. Es porque los seres humanos somos los únicos que existimos en este mundo para siempre buscar y construir un sentido permanente de vida. Cuando dejamos de cumplir esa tarea, no importa el tiempo que sea, nuestros jóvenes enferman en su mente, en su conciencia y en su cuerpo. Esto era unas ideas que quería compartir con cada uno de ustedes y bueno, ahora no sé, Carlos, si algo más podríamos conversar. Pero por supuesto que sí, tenemos mucho que conversar y tengo, la verdad, varias preguntas que hacerte, Miguel, a partir de todo lo que nos has podido comentar y tomando algunas de las cosas que nos ha dejado Jesús Vélez en su presentación. Em, lo planteo de esta manera. Los efectos de la tecnología en la dinámica familiar evolucionan en los últimos años, y aquí va mi pregunta, hacia un norte donde la tecnología se asienta, se acomoda, para que la dinámica dentro de la familia sea percibida como positiva, o por el contrario, a medida que la tecnología avanza, la sensación es de alejamiento, aislamiento y complejidad en la dinámica familiar. ¿Cómo lo establecerías, Miguel? Pienso, estimado Carlos, que
todos los maestros que estamos aquí presentes, hemos de ver a la tecnología como oportunidades, como son herramientas, es que son herramientas, y el uso y el manejo de ellas son oportunidades para cada uno de nosotros. Transmitirle esto a las familias es nuestra tarea. No se trata de andar con el temor, ¿no? De que por la tecnología nuestros hijos van a hablar menos con nosotros, van a escribir peor, no van a saber comunicarse entre ellos. No. Quiero volver al videíto anterior. ¿Saben? En este punto, donde teníamos este personaje, Han Solo, el padre, y Ben Solo, el hijo, cuando el pequeño Ben Solo empezó a perderse, cuando Han Solo dejó de estar para él. Porque en los libros se ve el viajero, el padre viajero, el aventurero, que no estaba para su hijo. Es verdad, muchos de nosotros por diversas situaciones en nuestro día a día, tenemos que, para darle una calidad de vida a nuestros seres queridos, trabajar y trabajar mucho. Y a Mm, veces no compartimos el mm, tiempo ideal que todos los padres quisiéramos compartir con nuestros así es. hijos. Y eso a veces nos puede meter en una dinámica hasta de frustración, como padres, como profesionales, siendo educadores también. Pues de lo que se trata es de que creativamente encontremos momentos y usemos estas tecnologías para que aunque yo esté en este momento aquí conectado con ustedes a las 8 de la noche, pueda darle una videollamada a mi hijito que está ya a punto quizás de dormirse y decirle, hijito, te amo, llego más rato, pero aquí estaré para ti. O sea, no se trata de que en esta dinámica familiar nosotros satanicemos estas herramientas, sino que las aprendamos a utilizar y lo que sí es necesario es que, lo que ya había hablado nuestro ponente anterior, que sepamos regularlas. Somos los seres humanos, somos seres de normas, somos seres de reglas. Cuando no hay normas, cuando no hay reglas, es ahí donde no solo la tecnología, cualquier producto humano puede servir para el propio castigo humano. Mm. Ahora, Miguel, digamos, mi pequeño desacuerdo con lo que ha planteado Jesús y planteas tú es el siguiente, que ambos le asignan a la tecnología una suerte de gran neutralidad, donde es el entorno que lo rodea quien afecta positiva o negativamente esa tecnología. Pero no podemos olvidar, Miguel, que la tecnología está acompañada de un marketing absolutamente sofisticado, con una enorme penetración en las mentes de los chicos y las chicas, que les es vendido un producto tecnológico a través de los medios de comunicación y las redes sociales, casi como si en esa tecnología estuviera escondida la felicidad. Entonces, aunque tú quisieras retrasar el uso de las tecnologías en tus hijos de 9, 10 años, 11 años, la presión social y la presión del entorno por hacerse con esas tecnologías es muy fuerte. Ya no te hablo del marketing sofisticado y los medios de comunicación, te hablo de los compañeros de clase, Miguel. Entonces, mi sensación es que estamos absolutamente desarmados para poder resistir la presión que viene desde el ámbito de la tecnología y las grandes corporaciones que de alguna manera nos obligan a hacer uso de esa tecnología. ¿Qué piensas de esto, Miguel? Bueno, Carlos, yo creo que no estamos en tanto desacuerdo. En mi última parte estaba terminando que justamente en esa idea, el problema es de la enfermedad no está en lo externo, sino está en la idea sembrada. Cuando Mm, yo hablo de la idea sembrada, ¿no? Justamente, ¿cómo nos siembran ideas hoy en día? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Y qué ideas son aquellas que nos están sembrando? Seamos adultos y pensemos también en los niños, lo que tú estabas señalando. El cambio, el menosprecio del ser por el tener, o sea, el que da igual lo que sea el devenir, que solamente importa el aquí y el ahora. Y seguramente hay una serie de ideas que se nos siembran
y que se hacen luego una parte inconsciente de nuestra manera de ser, de pensar, pues ahí es la tarea de nosotros como educadores y es una tarea importante que de rama magisterial está emprendiendo a través de este congreso, porque yo pienso que los educadores tenemos que ser conscientes de que las máquinas no se mandan solas, las tecnologías no se venden solas, sino que hay ideas que se siembran en las personas para justamente mejorar comercios, para posicionar productos y que no siempre van a tener en cuenta lo que nosotros los educadores sí tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el futuro de la educación? Esta educación post-pandémica, esta educación del siglo XXI, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Ya no va a dar igual, mejor dicho, ya no es tan importante a lo mejor que nosotros pongamos tanto énfasis, ¿no? En la recepción de contenidos, de conocimientos ya determinados. Ahora lo que tenemos que hacer ya no es solo recepción de contenidos, sino es recreación de los mismos. Y Mm, esa recreación de los contenidos tiene que tener un sentido. El problema es que en estas ideas sembradas, muchas veces, cuando lo que se nos vende es la idea de lo inmediato mm, para sentirme satisfecho, mm, en ese tránsito se pierde la idea, o mejor dicho, la vivencia de lo feliz. Ser feliz parece que es una cosa de sueños, o sea, no se habla ya de ese tema y no se piensa en educar a las personas para que no soñemos con ser felices, sino que trabajemos. Aristóteles dice que la felicidad es pura actividad, es puro trabajo, es pura tarea. Pero eso se ha perdido, ya nadie habla de ello. Y educar a alguien para que sepa todos los días levantarse y trabajar porque está construyendo felicidad para él y para los que lo rodean, es algo que ya no está en el discurso. mm. Yo sugeriría una educación que trabaje en el ser humano la capacidad de trabajar todos los días para ser felices. Y eso no solamente con el buen uso de las tecnologías, evidentemente, yo lo complementaría con el uso, o mejor dicho, la experiencia de lo bello. Estamos en una sociedad donde, como tú bien señalabas, ¿no? Las tecnologías muchas veces nos muestran un mundo con tantos medios de comunicación que hoy en día tenemos y qué mundo es el que muestran. Mm, ¿Con qué criterios? Pues en medio del mundo en el que estamos, en medio de en medio de todo lo que las redes y estos medios de comunicación nos muestren, ¿es posible ver belleza en lo que está fuera de nosotros o en lo que mm, nos rodea? Pues la capacidad de descubrir lo bello es algo que no podemos perder, por más mundo tecnológico en el que estemos, porque el metaverso será una experiencia interesante, pero será más bello que el universo, que el mundo en el que estamos ahora, tú y yo, en el aquí y el ahora, mm. pues resulta que todos los seres humanos tendemos hacia lo bello. ¿Y cómo podemos descubrir lo que es bello? A través de experiencias maravillosas como son el arte, la cultura, el deporte, las humanidades, la poesía, la literatura artística, temas que muchas veces se pueden perder por meternos, ¿no? En esta vorágine de lo Mm. tecnológico, que no tiene por qué ser así. Lo que tiene que ser es que lo tecnológico me sirva para poder potenciar lo que realmente me hace humano. De acuerdo. Ahora, Miguel, planteo sobre la mesa de conversación un par de elementos que César Guadalupe mencionó. Lo primero que tenemos es que todos los estudios que han comenzado a evaluar la presencia y la invasión de la tecnología en nuestras vidas, ya señalan que hay una pérdida del pensamiento abstracto, porque lo audiovisual lo toma todo. Lo audiovisual no necesita mayor esfuerzo para ser deglutido, ¿no es cierto? Mientras que la lectura sí lo exige, entender un cuadro sí lo exige, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera preocupación. La segunda, que también viene de César Guadalupe, es que hay una pérdida de la lectura. Si perdemos lectura, perdemos también capacidad de abstracción, de comprensión y de uso de las palabras. Y lo tercero que quería proponerte de discutir, lo dijo ayer Edistio Cámere, que es director de un colegio en Lima, un colegio particular, el Colegio Santa Margarita,
y era una discusión sobre liderazgo. Y Camere dijo, ¿tecnología para qué? Digamos, esa es la primera gran discusión. Es que cada corriente tecnológica nos va a llevar a todos a tener que adecuarnos a los planteamientos que vienen de corporaciones gigantescas que invierten millones y millones de dólares en estos chiches, sin que nos paremos a pensar, ¿para qué la necesito? Fíjate que Francia, y cierro con esto, Francia y Finlandia ya han decidido que no entran celulares al colegio. Digamos, hay ahí de pronto un retroceso ante las corporaciones y su presión. ¿Qué piensas de todo esto, Miguel? Perdona que me extienda en la pregunta, pero el tema es apasionante. Claro que sí, Carlos, y gracias por darme esta oportunidad. Bueno, Francia, Finlandia y otros lugares quizás pueden suprimir, ¿no?, de sus espacios lo tecnológico por las realidades que tienen. Nosotros no podemos suprimir lo que no tenemos. Nosotros lo que tenemos en el Perú todavía son Mm, grandes brechas a nivel de la tecnología, porque no es lo mismo hablar de la realidad limeña o Lima Callao, de lo que está pasando en el interior del país, donde tenemos, pues ya sabemos, ¿no?, las diversas condiciones muy, muy difíciles para la educación de nuestros niños. Ciertamente, lo que se tiene que hacer, sugeriría yo, es una propuesta de diagnóstico, un diagnóstico que no se base solamente en medidas o en datos estadísticos, sino un diagnóstico real, ¿no?, de estas brechas por regiones, para que según esas brechas podamos tener una planificación que intente lograr lo que corresponde, ¿no?, a la disminución de brechas tecnológicas. ¿En pos de qué? En pos no de reemplazar los libros por las tablets, que no ese es el camino, y menos aún en un país con una cultura como la que nosotros tenemos. Pero lo cierto es que son herramientas. Ahora, ¿tecnología para qué? Yo, por ejemplo, provengo de una institución que es UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, sin duda. donde toda la educación es online. Y es la primera universidad que impulsó esto con un rigor académico serio que hoy nos ha hecho crecer en todo el mundo. Pero nosotros tenemos claro el para qué de la tecnología. ¿Tecnología para qué? Para desarrollar una educación centrada en la persona. Mm, Parecería paradójico, parecería que es imposible hablar de una educación centrada en la persona cuando la tecnología está, pero la tecnología no es el problema o lo que haga, lo que evite que la educación pueda ser centrada en la persona. La tecnología es solamente herramientas, son medios. Aquí de lo que se trata es del enfoque que le damos, tanto a la educación como a la vida personal de cada uno de nosotros. Estas herramientas tecnológicas no nos pueden hacer perder que el centro de nuestra misión mm, es una persona con su singularidad como primer atributo, con la capacidad de ser libre y que tiene que educarle para ser libre, y sobre todo el poder potenciar de lo que ya nadie habla, la intimidad. Porque el problema de las tecnologías de hoy en día también es que nos hace perder de vista el tema de lo íntimo. mm. Todo es hacia afuera, todo es mostrarse, todo, ¿no? Las redes, mostramos nuestras caras bonitas en las fotos, en las publicaciones y todo ello. Y el espacio de lo íntimo se pierde. Pues, en la medida que seamos conscientes de lo que como humanos somos, lo tecnológico siempre será el traje de momento, pero que será pasajero, porque lo humano se mantiene. Y como decía Albert Camus, humanos, solo humanos. No somos dioses ni somos demonios. El día que el ser humano renuncie a la pretensión de ser un dios y renuncie a ese autoculpamiento de sentirse el peor demonio de todos, ese día el hombre será feliz, realmente feliz, porque solamente somos humanos. Es lo que Camus nos enseñaba y es lo que pienso que también podríamos nosotros intentar aplicar a este tema de el uso de las tecnologías. No se trata de reemplazar nada, no se trata de seguir corrientes detrás de ellas, no, se trata de construir humanidad y más aún construir un humanismo peruano en este mes que estamos en julio, una cosa que realmente haga que como peruanos
Dejemos de estar comparándonos con otros países que los andamos, si Finlandia dejan de utilizar tecnología en las aulas, vamos a todos dejar de utilizar tecnología en las aulas. Si Finlandia vuelve a usarlas, vamos a volver a usarlas. ¿Por qué? De lo que se trata es de que los docentes peruanos hagamos una seria reflexión de las realidades que cada uno de nosotros tiene. Y si yo veo que tengo una inmensa brecha en mi zona, no se trata de que me desprenda de algo que no tengo. A lo mejor yo sí tengo que impulsar por aquí un poquito más. En otro lugar quizás no tanto. El Perú es enormemente variado. ¿Cuántas Finlandias puede haber en el Perú? No lo sé. Pero somos una realidad complejísima como país, con marcadas diferencias y que tiene que la educación atender a esas necesidades particularísimas, aunque seamos el mismo país, pero para construir una verdadera humanidad y fraternidad peruana. Miguel, y una última pregunta, y desde tu experiencia en UNIR, que sin duda es una universidad pionera en la educación virtual, en la educación digital, ¿no es cierto? ¿Cómo han podido reemplazar el vínculo? Eso que el profesor te mire, esa inflexión en la voz de un profesor que se dirige a ti con cariño y aprecio, ¿no? O por el contrario, con acritud y severidad, digamos. Es decir, ¿cómo han podido reemplazar lo humano? Bueno, no se reemplaza, se complementa. Lo humano nosotros lo trabajamos a través de un programa serio, muy serio, de tutorías. Los maestros que impartimos clases, podemos impartir clases que son, tú puedes conectarte en el tiempo real, que se programa la clase y queda grabada de manera sincrónica para el que no puede. Y en esos espacios donde estamos conectados en tiempo real, con quienes están conectados, intercambiamos y mucha humanidad. Intercambiamos mucho, hacemos mucho encuentro. La experiencia educativa de la sesión es un encuentro entre personas a pesar de los límites que la tecnología nos puede dar, pero y tratamos de que sea un encuentro. Pero esto se complementa porque cada semana tenemos tutores o tutoras que están detrás de cada uno, haciéndole sentir ese lado humano, Sí. esa cercanía, esa preocupación que tenemos por cada uno de nuestros estudiantes. Y a esto también lo vamos a complementar nosotros, como te digo, con esta filosofía educativa de una educación centrada en la persona que utiliza herramientas digitales para acortar brechas, distancias y todo ello, pero que no pierde por ningún motivo lo que implica la cercanía de la humanidad entre cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien. Oye, Miguel, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde en esta última jornada del Congreso Encinas. Gracias por esas apreciaciones. De verdad que ha sido valioso escucharte, igual que a Jesús. Yo creo que los maestros y las maestras que nos han escuchado deben haber aprovechado mucho lo que ambos han sembrado en esta conversación. Gracias, Miguel, y será hasta la próxima. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias por todo. Ahí estaba Miguel Martínez La Rosa en esta mesa, en esta conferencia que ha desarrollado junto a Jesús Vélez. Si usted se acaba de incorporar a la señal de transmisión de este congreso, Jesús estuvo presente en la primera media hora, pero no se pudo quedar hasta el final con la discusión, por eso con Miguel aprovechamos para desarrollar esa conversación y esas preguntas que le hemos planteado.